Buenas noches con todos. Soy Carmen Rocío Ochoa Sáez, estudiante del tercer ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y la Física, correspondiente a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de matemática denominado representación gráfica de una función. Para ello, he realizado unas diapositivas. Lo primero que debemos conocer es ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos. En este caso, el conjunto X con el conjunto Y. El conjunto X se llama dominio y el conjunto Y es conocido como el codominio. Entonces, a cada elemento del dominio le pertenece un elemento del codominio y todos los elementos que del codominio pertenecen al dominio se llaman rango, imagen o ámbito. Entonces, ¿qué ha sido una función? Una función ha sido una relación entre dos conjuntos. Cada conjunto tiene una variable. La variable del dominio se la conoce como variable dependiente y la variable y se la conoce como variable independiente. ¿Cuáles son las características y elementos de una función? Las características de una función son tres y son las más fundamentales. La primera es la variabilidad, que se produce entre dos variables. Como ya lo mencioné, la variable x llamada dominio y la variable y que se la conoce como codominio. Segunda característica es la correspondencia. A cada valor de la variable independiente le corresponde un elemento de la variable dependiente. Cabe recalcar que aquí solo pertenece uno y solo un elemento. No puede corresponder dos elementos del codominio, no le puede corresponder a un elemento del dominio, sino solamente uno. Tercera característica es la unicidad. Unicidad significa único. Entonces, a cada valor de la variable independiente, que en este caso es x, le corresponde un solo valor de la variable dependiente, que en este caso es y. Bien, ahora los elementos de una función son asimismo tres. El dominio, que es el conjunto de valores que toma la variable independiente, que en este caso es el x, y los elementos que conforman el primer conjunto, que es el número 1, el 2 y el 3. Segundo elemento es el codominio. El codominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, que en este caso es y. Y estos elementos son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Todos estos elementos conforman al codominio. Y ahora el rango, o también conocido como imagen o ámbito, es el conjunto de valores que efectivamente toma la variable independiente, que es y. Y en este caso solamente es el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos tipos de funciones existen? Existen varios tipos de funciones, entre ellas tenemos las algebraicas y las trascendentales. Las algebraicas se pueden dividir en polinómicas, racionales y radicales, y las polinómicas a su vez se subdividen en constantes de primer grado y las cuadráticas. Les voy a presentar las fórmulas que representan cada tipo de estas funciones. Por ejemplo, la función constante se representa como f de x, que también se puede denominar como y, es igual a k. K puede representar cualquier número real. Bien, ahora la función polinómica de primer grado se la representa como f de x es igual a que multiplica a x más b. Y la función polinómica cuadrática se la representa como f de x es igual a que multiplica a b al cuadrado más bx y más la constante c. Bien, la función racional.
La función racional se la representa con la siguiente fórmula, que es f de x es igual a p que multiplica a x que están en el numerador sobre el dominador, que se lo representa como q multiplicando a la incógnita x. Las funciones radicales, en cambio, se las representa de la siguiente manera. F de x es igual a raíz cuadrada. Aquí no tenemos ningún índice, pero se sobreentiende que es una raíz cuadrada. Entonces, f de x es igual a raíz cuadrada de b que multiplica a x más c. Y también se las puede representar de acuerdo al grado de la función de la siguiente manera. Cabe recalcar que las funciones radicales pueden tener cualquier número en su índice, en el radical. Por ejemplo, aquí tenemos f de x es igual a raíz cuadrada de a que multiplica a x al cuadrado más b que multiplica a x y más una constante que es la c. Bien, las funciones trascendentales en cambio se dividen en tres, que son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las funciones exponenciales se las representa con la fórmula de f de x es igual a elevado a la x. Las logarítmicas se las representa como f de x es igual al logaritmo de x con base a. Y las funciones trigonométricas, en cambio, son las funciones de los ángulos, que son seno, coseno, tangente, cosecante. Cualquiera de ellas se las puede representar de la siguiente manera. F de x es igual, en este caso he cogido seno, y ahí se la puede representar con cualquier función trigonométrica que, como lo mencioné, puede ser coseno, tangente, cosecante, cualquiera de ellas que multiplica a la incógnita x. Bien. Ahora bien, ¿cuántas formas hay para representar una función? Existen tres formas para representar una función. La primera de ellas es la expresión analítica o la fórmula. La segunda es por medio de tabla de valores y la tercera por la representación gráfica, que es en el plano cartesiano. Entonces, la expresión analítica o fórmula. En este caso he tomado un ejemplo de las funciones de primer grado, que se la representa con la fórmula de f de x es igual a que multiplica a x más una constante b. Entonces el ejemplo que he planteado es el siguiente. F de x es igual a 4x más 7. Bien, entonces solamente así como está aquí escrita, se la representa por medio de la expresión analítica. Bien, ahora para representar esta función por medio de una tabla de valores, debemos reemplazar o sustituir a x por cualquier número que nosotros deseemos. En este caso voy a sustituir la x por el número 1, por el número 0 y por el menos 1, ya que son tres números claves que se pueden representar fácilmente en un plano cartesiano. Entonces, donde en todo lugar que yo encuentre una x, voy a representar por el número que he escrito en la función de x. Entonces digo que f, cuando x vale 1, toda esta función es igual a 11. Ahora, cuando f de x vale 0, toda esta función tiene como resultado el 7. Y cuando x vale menos 1, el resultado de toda esta función va a ser igual a 3. Todos estos valores que se encuentran en negrita los ubico en la tabla de valores. Como lo mencioné anteriormente, f de x también se lo puede conocer como y. Entonces, cuando x vale 1, y va a valer 11. Cuando x vale 0, y va a valer 7. Y cuando x vale menos 1, y va a ser igual a 3. Estos valores que se encuentran en la tabla los represento en el plano cartesiano. Por ejemplo, cuando x vale 1, nos dirigimos al al eje de las x positiva y encontramos el número 1.
y nos dirigimos al eje de las y, que va a ser igual a 11. Entonces, subimos y marcamos el primer punto en las coordenadas 1 en las y 11 en el eje de las, 1 en el eje de las X y en el eje y con el número 11. Bien, tenemos el primer punto. Ahora vamos con el siguiente punto, que es cuando X es igual a 0, que es en el medio del plano cartesiano, y Y va a valer 7. Entonces marcamos en el 7 el siguiente punto. Y el tercer valor tenemos que cuando X vale menos 1, Y va a valer 3. Y marcamos el tercer punto y por ende trazamos una recta que atraviese todos estos puntos. Y por lo tanto podemos decir que la función que hemos planteado es una función lineal, ya que está representada por una línea recta. Bien, ahora para entender de mejor manera, he visto conveniente utilizar la plataforma denominada Desmos, la cual es una calculadora gráfica que permite observar funciones y su comportamiento en el plano cartesiano de acuerdo al valor que nosotros le demos a cada una de sus variables. Entonces, buscamos en el navegador Google Desmos y elegimos la primera opción. Bien. Ahora, ¿qué nos permite hacer este recurso de aprendizaje llamado Desmos? Lo primero que nos permite es iniciar sesión en caso de ya tener una cuenta o registrarnos si es que no tenemos una cuenta. En este caso yo la voy a utilizar sin registrarme y sin iniciar sesión. Entonces lo que nos permite hacer esta aplicación o esta página es lo siguiente. Posee tres formas tiene tres usos. Por ejemplo, en esta parte de aquí, en esta blanca, nosotros podemos escribir la función que deseemos que se represente en el plano cartesiano. Este es el plano cartesiano en donde van a salir la representación gráfica de la función que nosotros escribamos. Y en la parte inferior tenemos en cambio un teclado que nos favorece esta misma página en donde nosotros podemos escribir aquí las funciones de forma más rápida. Podemos utilizar este teclado o a su vez podemos utilizar el teclado de nuestra computadora. Entonces, como les dije, tiene tres partes, donde podemos escribir, donde podemos observar la representación gráfica de la función y el teclado que nos permite escribir de mejor manera. Además de esto, nos permite ampliar el plano cartesiano para observar más detenidamente los puntos en donde corta cada línea o cada curva de la función. A su vez nos permite deslizar para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Y también en esta llavecita nos permite modificar lo del plano cartesiano. En este caso, les voy a hacer un ejemplo. Aquí en la llavecita podemos quitarle la cuadrícula al plano cartesiano. Podemos quitarle los números de los ejes, o podemos quitarle la rejilla pequeña del plano cartesiano. En este caso yo lo voy a dejar con la rejilla para ubicarnos y poder visualizar de mejor manera cada punto de corte. Asimismo podemos añadir la escala que nosotros queremos que esté representada en el plano cartesiano. En este caso yo le voy a poner una escala de 2 puntos en el eje de las X y asimismo de 2 puntos en el eje de las Y.
volvemos, ya está configurada. Y otra cosita que nos permite hacer esta página es observar todas las rectas o parábolas que ya posee esta aplicación y podemos hacer uso de ellas también. Por ejemplo, aquí nos da una ecuación explícita o también conocida como una ecuación lineal. Pero lo que yo les voy a enseñar es cómo escribir una función para que nos aparezca en el plano cartesiano. En este caso voy a tomar tres ejemplos. Una función lineal, una función cuadrática y una función radical. Entonces, ecuación lineal. F de x es igual a x más una constante número 6. Entonces podemos observar en el plano cartesiano una línea recta. Una línea recta en donde al momento de nosotros pulsar en la recta podemos observar los puntos de corte. Nos pueden salir con decimales o nos pueden salir puntos exactos. En este caso, los puntos de corte exactos es cuando x vale 0 y y vale 6. Y aquí tenemos otro punto de corte que cuando x vale menos 6, y va a ser igual a 0. Con esta recta podemos cambiarle de color al pulsar aquí en configuración, pulsar en el color y podemos elegir el color que nosotros deseamos. En este caso, verde, naranja, morado, negro o rojo. Asimismo podemos poner la recta que esté con líneas entrecortadas, con puntos entrecortados, pero en este caso yo le voy a dejar en una sola línea recta. Y pulsamos hecho. Bien, al momento en que yo pulso aquí en esta parte donde está la línea en curva de color rojo, hacemos desaparecer la representación gráfica de esta función. En el momento en que nosotros volvemos a pulsar, en cambio aparece. Ya. Para escribir una nueva función, solo tenemos que pulsar en el signo más, pulsar expresión y escribirla. En este caso yo voy a representar una función cuadrática. Escribimos f de x es igual, vamos a poner a 2x cuadrado más 3. Y como podemos observar en la gráfica, es igual a una parábola hacia el eje de las hacia el eje de las y positiva. Y podemos cambiarle de color, como les dije, en configuración, pulsar el color y elegir. En este caso le voy a poner un morado. Muy bien. Y para observar los puntos de corte, miren, acá abajo tenemos 3 puntos exactos. Cuando x es igual a 1.5, y va a valer 7.5. Aquí tenemos otro punto que cuando x es igual a 0, y es igual a 3. Y un último punto es cuando x es igual a menos 1, y es igual a 5. Vamos a representar otra función radical. Aquí podemos ordenar. Al momento en que nosotros pulsamos aquí podemos ordenar y escribir en la parte de acá abajo. Entonces, f de x es igual radical. Vamos a poner a 2x al cuadrado más 1. Y como observamos acá en el plano cartesiano,
se ha trazado una línea, dos líneas en V hacia el eje de las Y, positivo. Entonces nosotros podemos observar los puntos de corte. Como pueden visualizar, aquí nos salen dos puntos de corte, pero que son bastante amplios. Y nosotros podemos hacerle zoom para observar de mejor manera los puntos de corte. En este caso aquí hay un punto de corte y aquí hay otro punto de corte. Cuando x es igual a 0, y va a valer 1. Y cuando x es igual a 14.426, y es igual a 20.426. Entonces, en conclusión, toda esta página o recurso de aprendizaje denominado Desmos nos permite graficar de mejor manera cada una de las funciones y ya no es necesario poder ponernos a obtener los valores por medio de una tabla de valores, sino que solamente escribimos la función en este apartado y vamos a obtener inmediatamente la representación gráfica en este plano cartesiano. Ahora bien, para observar solo la representación gráfica de una función, podemos hacer desaparecer las demás funciones. Ahí estamos viendo la representación gráfica de una función cuadrática. En este caso, la representación gráfica de una función lineal. Y ahora la representación gráfica de una función radical. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva en algún momento de su formación educativa. Nos vemos en una próxima.